Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un saludo a los oyentes de Radio María, en nuestra cita mensual conmigo, con el Padre Roberto Visier, en el Dios de cada día. Vamos a comenzar ahora un nuevo ciclo de un tema nuevo, de programas dedicados a algunos aspectos morales, ¿no? Y vamos a comenzar hablando del problema moral de Occidente, es decir, ¿por qué iniciamos este ciclo de programas? Porque me parece que es un problema muy grave, muy profundo, el que aqueja a nuestra sociedad occidental, no solo en España, sino en toda Europa y también pues en Latinoamérica o en América del Norte, en toda la América que se considera pues de cultura occidental. Aunque tengo que reconocer que ya hablamos de este tema en noviembre, pero como han pasado ya algunos meses, no quería empezar este ciclo dedicado al comentario de los 10 mandamientos sin hacer otra vez una introducción sobre la crisis moral en Occidente. Vivimos un problema moral que es grave. Hay muchas preocupaciones legítimas que voy a enumerar, voy a hacer un elenco de las preocupaciones que tenemos en este momento y que nos recuerda la actualidad, a veces con más incisividad o con menos, pero que realmente son grandes problemas. El primero es el problema de la paz. La multiplicación de los conflictos pues revela también pues un clima de enfrentamiento, de odio entre distintas posturas, entre distintos polos de poder que hay en el mundo y que se manifiesta luego al interno de las sociedades nacionales, pues en una polarización muy grande, en un enfrentamiento quizá cada vez más acentuado entre las distintas posturas políticas o de visión de la sociedad. Esto también se manifiesta pues en una preocupación profunda por la corrupción política, que es muy presente en España, pero también pues en otros países. Y los problemas económicos, ¿no? La conciencia que existe de que el modelo económico actual no está funcionando bien, por ejemplo, por la deuda pública, por la incapacidad para sostener el sistema de pensiones, por un sistema público de sanidad que cada vez funciona peor, por países que tienen pues dificultades muy grandes económicas, incluso siendo países pues muy potentes como Francia, como Alemania o como pequeños países que han sido ejemplo de prosperidad y que ahora están en serias dificultades como Suecia o Bélgica o Países Bajos. Es decir, se percibe que hay un problema grande y que ese problema pues está relacionado también pues con la corrupción política y con el hecho de que no se afrontan los problemas con un deseo grande de ayudar, sino buscando intereses personales o de partido, ¿no? También vemos pues el problema educativo, que es un problema acuciante, quizá poco subrayado, pero que los que estamos en contacto con los jóvenes, con los niños, los que enseñamos religión católica o los que son docentes, muchos católicos, ¿no?, que son docentes, pues nos lo hacen saber, y otros que no son católicos y también pues lo proclaman abiertamente, ¿no?, que tenemos un problema de disciplina en las clases y que quizá pues se ha fomentado un modelo educativo que carece de fundamentos sólidos, porque en lugar de incentivar a los jóvenes, que necesitan ser incentivados, porque los jóvenes siempre, los adolescentes serán siempre personas que están madurando, que están intentando pues encontrarse a sí mismos, buscar su propia identidad, y esa ley del mínimo esfuerzo que se ve en todas las edades y en todos los estamentos sociales, pues en los jóvenes y adolescentes está más presente porque todavía tienen que madurar, y eso es así. Y es normal que los jóvenes sean así, pero precisamente por eso hay que incentivarlos más, y hay que educarlos, y hay que transmitir unos valores claros. Y si eso no se hace, pues la crisis moral de la sociedad
se acentúa. Y naturalmente va más allá de lo que se vive en las escuelas, en los institutos o en las universidades, sino que es una fractura que viene de la familia, ¿no? Hay un rompimiento de valores ya en la familia, que también pues nace de la división, del hecho de que los matrimonios, las parejas se separen, que los niños no crezcan en una familia estable, o no crezcan con su verdadero padre, con su verdadera madre, o crezcan con uno solo de ellos, o sean criados por los abuelos, es decir, por una fractura familiar que crea inestabilidad emocional y que dificulta la transmisión de valores en la familia, ¿no? Es decir, la educación, que tiene su punto principal en el seno familiar y que luego tiene que ser complementada y apoyada en los centros educativos. Y eso lo vemos también pues en grandes problemas que aquejan a la sociedad, como son las adicciones, ¿no? La droga, el alcohol, luego los problemas psicológicos o psíquicos, el suicidio, del que se habla poquísimo porque es un problema muy grave en algunos estadios de la juventud y también de personas de mediana edad que al final sucumben, que no pueden seguir adelante y que deciden quitarse la vida, y que nace pues también de un problema bastante generalizado, que es el estrés en el trabajo, el estrés en el ambiente familiar, o las mismas divisiones familiares de las parejas, de los matrimonios, que conllevan otras tensiones con otros miembros de la familia, la depresión, ¿no? Los problemas psíquicos, el hecho de las bajas laborales por problemas de depresión o por problemas psíquicos que están disparadas absolutamente, con unas cifras extraordinarias e impresionantes, ¿no? Bueno, pues todo eso nos está hablando de que vivimos, podríamos decir, ¿no?, sin darle un carácter absolutamente dramático a estas palabras, pero en una sociedad enferma. Yo no soy de los que quieren dar siempre una visión negativa, y creo que uno de los problemas grandes es la desesperanza, y eso no es una actitud cristiana. Nosotros tenemos que tener esperanza, tenemos que confiar en el ser humano, porque Dios nos hizo a su imagen y luego nos ha redimido a través de Jesucristo, y en Jesucristo podemos ser personas nuevas, podemos incluso aspirar a la santidad, pero precisamente el alejamiento de Dios, que es otro de los signos de la crisis moral, porque cuando no hay valores religiosos es difícil fundamentar, ¿no?, el ethos, ¿no?, la ética de vida, ¿no?, los valores elevados, pues cuando no hay valores religiosos detrás, pues se quedan un poco en la convivencia, en el respeto, en el hacer bien tu trabajo, que no es poco, o en la justicia, que se cumplan las leyes, pero cuando las mismas leyes a veces fomentan en las legislaciones nacionales o en los organismos internacionales, por ejemplo, cuando se fomenta una cultura de la muerte, ¿no?, cuando se subvenciona el aborto, la eutanasia, cuando no se defiende la vida del niño no nacido, o no se protege la vida del débil, del enfermo terminal, del anciano, entonces naturalmente eso conduce a una mayor degeneración moral de la sociedad. Es decir, si los organismos que en su gran responsabilidad deberían fomentar los derechos humanos en su sentido más profundo y los valores educativos de la juventud fomentan el libertinaje y promueven un estilo de vida egoísta, donde la vida del otro, si me estorba, la puedo eliminar desde el mismo seno materno o al final del estadio de la vida, los quitamos de en medio, todo eso fomenta un individualismo e incluso lo que podríamos llamar una amoralidad, ¿no? No hay principios morales, no hay un criterio para actuar, sino que cada uno se inventa su criterio. Bueno, hay unas leyes que más o menos tenemos que respetar y que a veces pues fomentan ideologías incluso irracionales, ¿no?, como la ideología de género, por ejemplo, y que tenemos que amoldarnos a esa ley
que tiene muchos aspectos también inmorales, mientras que otros valores fundamentales no se fomentan, se marginan o incluso se atacan, ¿no? Como el ataque a la familia o el ataque a la libertad religiosa, que lo que hacen es volver a fomentar, como ya lo he dicho pues varias veces, esta crisis moral de Occidente, que es un problema gravísimo, ¿no? Y que está detrás pues de problemas tan graves como hemos dicho de la paz. Es decir, cuando yo no respeto la vida del que está al lado mío, ¿no? De mi prójimo, lo que dice Jesús, mi prójimo, el que tiene necesidad de mí y está cerca de mí, entonces fácilmente, aunque haya en la sociedad una conciencia más desarrollada, que es un mérito de la modernidad, que es una mentalidad que rechaza la guerra y que es más fuerte que en otras épocas de la historia de la humanidad, pero sin embargo no podemos ir degenerando hacia un odio, hacia unos o hacia otros, que me puede conducir a aprobar la guerra, ¿no? Y entonces esto es parte de una degradación moral que ha perdido el horizonte, el criterio universal de lo que es el bien. Volvemos enseguida. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Bien, decíamos que este problema moral de Occidente, que naturalmente no es un problema solo de Occidente, puesto que muchas tendencias que hemos hablado, como la falta de respeto a la vida, por poner un ejemplo muy claro, pues también es un problema serio en países del Oriente, ¿no? O en culturas africanas donde se producen verdaderas masacres simplemente por odio a la tribu adversaria,
o por distintas creencias, por ejemplo, pues de los musulmanes radicales, que es un problema gravísimo de todo el mundo, es un problema universal, como grupos radicales islámicos usan la violencia para imponer su modo de ver la fe o la organización de la sociedad. Bueno, y que eso no es algo que es de Occidente, sino que más bien está en Occidente porque viene de otros ambientes no occidentales. Y por tanto, pues esto también es un problema que es mundial, ¿no? Que es universal. Pero viviendo nosotros en Occidente y siendo conscientes de cómo la cultura occidental pues todavía tiene un peso muy grande en el mundo, pues creo que uno de los retos grandes, y creo que un reto muy particular de los que somos cristianos, es ayudar a que la sociedad recupere los criterios morales. Es decir, la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y algo que es absolutamente esencial, que es reconocer principios morales, objetivos y universales, ¿no? De los cuales un ejemplo es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Que es decirle al mundo entero, estos derechos humanos tienen que ser respetados en todas partes. Luego, pues, será difícil ayudar a que se respeten o implementar medidas que ayuden a que se respeten, pero el hecho de que se proclamen, pues ya es un logro, y que esos derechos humanos, en lugar de ser rebajados como en alguna medida están siéndolo, o por ignorancia, o es decir, por indiferencia hacia ellos, o porque se tergiversan, dándoles una interpretación que los desfigura, ¿no? Como hemos hablado del derecho a la vida o el derecho a la libertad de conciencia, ¿no? Porque hay una persecución religiosa pues aguda en este momento. Está claro que tener criterios universales, objetivos, que nos digan esto es el bien en todas las sociedades, y las legislaciones nacionales deberían adaptarse a estos criterios objetivos de moralidad, en lo que la ley pues debe perseguir para preservar la paz social, ¿no? No se puede perseguir todo, ¿no? Pero al menos pues lo esencial, o que se promueva una educación a la vez libre, de que cada uno pueda elegir el tipo de educación según sus convicciones, pero a la vez una educación en la que, sea pública o sea privada, se respeten valores universales, y que se exija también, o sea, que haya una promoción de la educación de los jóvenes, de modo que los jóvenes crezcan con valores sólidos. No les enseñemos que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Que incluso lo promovamos, esa actitud, o la premiemos, lo cual es absurdo, porque al joven hay que llevarlo al máximo, es decir, ponerle delante valores muy altos. Luego a lo mejor no llegará a ellos, pero los ideales tienen que ser altos, y el corazón del joven está preparado para eso. Mira, aunque es inmaduro y tiene que luchar contra sus tendencias, que son los pecados capitales y lo que sea, pero la generosidad del joven está ahí en semilla, en potencia, pero hay que potenciarla, valga la redundancia, ¿no? Hay que fomentar en el joven esa capacidad de buscar los grandes ideales, y que sin duda está ahí. No, nuestros jóvenes son incapaces. No son incapaces. Son peores que... No es que sean peores, pero si los educamos peor, pueden ser peores. Si los educamos bien, tienen en ellos toda esa potencialidad. Además de que en la rebeldía juvenil, que es propia de su edad, tenemos un fundamento muy grande de protesta, ¿no? Y de rebelión justa contra una sociedad inmoral. Y eso es una ventaja que tenemos. Ellos se rebelan contra lo status quo, que no quiere decir anarquismo, no quiere decir
esta sociedad inmoral no nos gusta, queremos una sociedad nueva. Démosles los valores para que la construyan, para que ellos no quieran un futuro con una sociedad sin valores, con una sociedad perdida, donde no se sabe lo que es el bien y el mal y donde cada uno pues tiene sus mandamientos hechos a su medida y que claramente van a chocar con los derechos de los demás. Y en una sociedad, por ejemplo, en la que se habla solo de derechos, pero donde no hay obligaciones o donde no se subraya la responsabilidad personal, pues al final es una sociedad de mediocres. Eso es lo que se fomenta. Luego muchos jóvenes no querrán esto y llegarán a ser gente muy exigente o gente con valores grandes o que esté buscando una plenitud que no encuentra en los valores que promueve este mundo. Pero hay que cambiar. Hay que, en estos vientos de cambio, ¿no? De cambio de época que se dice, pues hay que aprovechar estos vientos de cambio para volver a recordar valores objetivos universales. ¿Cuál es la respuesta que la fe cristiana puede dar, ¿no? Pues sin entrar en discursos filosóficos profundos o en tratados de moral muy sofisticados, por usar una palabra, volvamos simplemente a los 10 mandamientos en un doble aspecto, en su sentido más literal y más sencillo, que es el decálogo de Moisés, hasta llevarlos poco a poco, a no olvidarlo, para no dar solamente una visión del Antiguo Testamento, llevarlo a la plenitud que nos enseña Jesucristo, o al menos a dar unas pinceladas sobre la elevación moral que establece Jesús cuando en el Sermón de la Montaña toma los mandamientos de Moisés y los lleva a su máxima expresión. Y acabo diciendo, ¿no? La crisis moral de Occidente es tan acusada que incluso se mantiene en muchos aspectos lejos del decálogo de Moisés. Es decir, como tendencia general en Occidente no somos capaces ni siquiera de cumplir los 10 mandamientos como eran planteados al antiguo pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo elegido, después de la salida de Egipto, en la conquista de la tierra prometida. Bueno, pues esa ley de Moisés, en sus cosas esenciales, no en su multiplicidad de preceptos judíos, de purificación, de lo que sea, o rituales, sino en lo que es esencial al decálogo, ni siquiera eso hoy en día se considera válido. Quiere decir que estamos más atrás del Antiguo Testamento. Estamos en un estado moral primitivo en el cual no somos capaces ni siquiera de entender los preceptos elementales que a un pueblo antiguo Dios reveló a través de Moisés. Lo que quiere decir que en general estamos a años luz de lo que nos pide Jesús, que es una cosa, pues, una elevación moral sublime y que es inalcanzable sin la gracia divina, naturalmente, sin esa transformación del corazón que nos hace tender hacia la santidad, que es una elevación moral y sobre todo una unión espiritual con Dios maravillosa, a la cual no debemos renunciar, pero al menos tratemos de poner los fundamentos primero que nos da el decálogo del Antiguo Testamento y poco a poco tratemos de subir, de ascender hacia el ideal cristiano. Nos vemos pronto, o más bien nos oímos el próximo mes. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.